podido desempeñar mejor mis labores porque he podido estar más atenta a los estudiantes porque hay menos tiempo de desplazamiento y lo hago incluso hasta más con más gusto porque pues estoy menos cansada. Y bueno, lo otro es que pues yo también tengo un bebé, entonces pues para mí ha sido súper bien porque he podido estar con mi hijo, ¿no? O sea, pues si bien no estoy con él mientras trabajo directamente, pero estoy cerca de él y eso me da mucha más tranquilidad. Toca tener el bebé en casa todo el tiempo, toca pagar a alguien que esté acá en la casa. Puedo estar con mi gato mientras dicto la clase, eso también es muy importante. Pero sí, digamos que parte de los cambios en la pandemia fue hacer el hogar un lugar mucho más habitable. Pues que eso siempre ha sido como algo que me nace mucho hacer, pero que con la pandemia fue como, bueno, ahora sí. Sí. Y digamos que yo creo que si uno le puede transmitir al estudiante que uno tiene un lugar chévere y creativo, pues el estudiante también se va a sentir mucho más agradado de estudiar. El problema es el acceso a las personas que no tienen internet. Y pues una modernización tecnológica en un país que no ha tenido ni siquiera una modernización en otros aspectos económicos, es muy difícil. Para mí realmente muy positivo, ¿sí? Muy positivo porque yo llevaba ya 5 años con 2 de la tarde a 9 de la noche, yo tengo un hijo pequeño y eso hace que yo no podía verlo casi, lo veía muy poco. La pandemia pues todo cambió y estoy desde casa, como puedes ver. Estaba todo el tiempo completo, trabajando en un horario contrario al que estaba mi hijo desocupado. No solo por la pandemia, sino por todo el cambio, pasé a tener un horario de 8 a 5, de lunes a viernes. Antes no tenía los sábados, ahora sí tengo los sábados, entonces para mí el cambio, digamos, de sede ha sido provechoso. Pero al empezar la pandemia esto fue muy complicado, muy complicado. Al cambiar la pandemia tuve muchos cambios personales y laborales. En el campo laboral yo tengo los cursos, tenía antropología visual, oralidad y escritura, tenía conservación y preservación del patrimonio. Estos cursos, todos, oralidad no tanto, pero sobre todo antropología visual y conservación, los tenía en que los estudiantes tienen que ir a visitar unas realidades hacia afuera. Pues cuando uno hace antropología, pues tiene que ir a observar hacia afuera. Yo tenía un proyecto que se llamaba Manos Maestras, que es producción artesanal en Colombia, manufacturada toda. Y los estudiantes alcanzaron a terminar la fase 2 con la crónica fotográfica, pero no alcanzaron a realizar sus entrevistas con los artesanos. Y todo cerró. Entonces fue muy atípico, algunos estudiantes digamos que tenían al papá carpintero, ese tipo de cosas, lograron hacer el trabajo, pero en la gran mayoría no lo lograron. En lo personal, mi hijo me tocó sacarlo del colegio porque él tenía clases y cursos de 8 de la mañana a 12 y yo estoy en horario presencial, digamos, por la universidad. Yo sigo teniendo horario y estoy de 8 de la mañana, bueno, de 9 de la mañana a 4, pero por el horario de mi hijo, a mí me tocó sacarlo del colegio, me tocó generar una estrategia distinta de hacer guías y dejarle las guías hechas y en ratitos ser yo la profesora. Claro, yo vivía sola con mi hijo. Ahorita ya, digamos, se mudó con nosotros un sobrino y pues tengo perro. Entonces, o quién pasea al perro, quién hace el almuerzo, quién le enseña al niño, quién está dando clase en la UNAD, quién hace todas esas cosas. Al principio fueron muy locas, ahorita ya están más articuladas y ya está ahí como más calmadito el cuento. Sí, sé que en otros docentes fue mucho más difícil el cambio porque
no es lo mismo ser un docente presencial que un docente virtual. Pero mira, yo ya llevo 8 años en la universidad. Me voy a atrever a decir algo muy, muy atrevido, ¿sí? Muy atrevido y me perdono. Pero yo he tenido estudiantes que mandan la tarea colgados al palo de mango a las 8 de la noche porque es el único momento en que tienen conexión a internet. Y se trepan al palo de mango allá colgados, pero mandan la tarea a las 8, a las 10 de la noche. Ellos, como saben que tienen tantos problemas con el internet, la mandan es una semana antes, son muy juiciosos, ¿sí? Ya. Se van a la biblioteca, descargan todas las guías y tienen como saben que tienen esos problemas y lo hacen. Y es que mi computador no tiene la misma tecnología que los computadores de la UNAD. Por más software que yo le meta y todo eso, no, o sea, mi computador es un computador personal. Los computadores de la UNAD, pues yo podía subir y volar y tenemos un internet muy alto, muy bueno. Yo subía el video en cuestión de 5 minutos. Aquí a la velocidad ETV, claro, no se demora una hora subiendo. Sí, claro. Sí, específicamente pues hablando sobre el horario que se ha extendido de alguna manera, o sea, el hecho de estar trabajando en la casa de alguna manera hace que no tengas como unos límites de tiempo tan establecidos para tu trabajo, ¿cierto? Es decir, uno trata de respetar unos horarios de trabajo, pues porque por varias razones. La primera, pues por una razón personal, porque es un asunto de orden, de organización, pues personal. La segunda razón sería que hay unos horarios de trabajo en los que uno sabe que la mayoría del equipo está conectado, los colegas, y como también trabajamos tanto en coordinación unos con otros y reuniéndonos, etcétera, pues esto también lo obliga a uno de alguna manera a respetar ese horario, ¿cierto? Igual hay un montón de labores que quedan pendientes y estas pues se terminan extendiendo un poquito como en el horario habitual que se tenía, ¿cierto? Y como se está en la casa, pues y no se hace tan radicalmente ese cambio de horario de tener que marcar un inicio de jornada y luego una salida de jornada, entonces a veces se extienden un poquito esos tiempos. Digamos que hay una ganancia también muy grande para nosotros en ese sentido, pues el hecho de no tener que desplazarnos nos está ahorrando también un tiempo. Lo ideal sería que ese tiempo se ganara para otras cosas, ¿cierto? No sé, para estar más con la familia, para otras actividades. Pero eso, digamos, yo creo que funciona para los que viven con su familia. Por ejemplo, los que vivimos de manera independiente, creo que sí ha sido un poquito más difícil eso del contacto. Especialmente pues porque, digamos, en mi caso, mis padres ya son personas mayores, entonces no es tampoco conveniente como estar constantemente visitándolos, ¿cierto? Por el riesgo que eso supone para ellos. Somos muy conscientes que esto ha supuesto dificultades de conexión para algunos, dificultades en la disponibilidad del tiempo, lo cual es muy variable porque algunos estudiantes manifiestan que estar en la casa les permite tener más tiempo para el estudio, ¿cierto? Pero hay otros que manifiestan lo contrario, porque digamos, su oportunidad de estudiar era o estaba muy vinculada al acceso que tenían en otros lugares, el acceso pues a la red, ¿cierto? Que de pronto en la casa no lo tienen tan fácil. Sí, entonces esto se ha supuesto pues como una flexibilidad con respecto a las fechas de entrega de los trabajos, por ejemplo,
a la rigidez de los procesos también, ¿cierto? Como que hay procesos que de alguna manera nos tocó reevaluar y cuestionar, digamos, actividades específicas de algunos que implicaban salir a la calle o trabajo de campo o cosas de este tipo, y pues eso de entrada hubo que repensarlo porque pues no tenía sentido proponer un trabajo de campo cuando no se podía salir a la calle, ¿cierto? Pero al entender que todos estamos pasando por una situación de confinamiento y que se empieza a ser necesario el compartir con los otros en otras maneras y en otros niveles, pues yo creo que en eso también nos hemos flexibilizado mucho a la hora de encontrarnos, como buscar otras maneras de encontrarnos. Tutor Mirel Hurtatis Leal. Bueno, los cambios que se han generado a raíz de la pandemia en la actividad que realizamos nosotros como docentes son muchos. En primer lugar, pues lo que tiene que ver con la relación que veníamos teniendo con los estudiantes en el SEAD, los horarios de atención. Recién llega la pandemia, pues tenemos que aislarnos para hacer cumplir el decreto. En ese sentido, el trabajar en la casa, lo que llamamos trabajo en casa, pues inicialmente lo vemos como una oportunidad agradable, buena, pero con el pasar de los días, la rutina de el hecho de estar en la casa y no tener los espacios que normalmente teníamos, pues de cierta manera empiezan a afectar. El hecho mismo de no tener la posibilidad de salir al menos al parque o a cualquiera de los diferentes lugares que normalmente frecuentábamos, pues poco a poco y psicológicamente se empieza a afectar el estado anímico. Para muchos estudiantes se les dificultó el tema de conectividad. Habían muchos estudiantes que frecuentaban el SEAD, acá las instalaciones, por los temas tanto de conectividad como también del uso de los mismos instrumentos, en este caso los computadores. Entonces para ellos fue muy, muy traumático. No solo ver lo negativo, sino también pues lo positivo. El hecho de que estuviéramos en este tipo de procesos causados por la pandemia, pues nos llevó no solamente a los docentes, a los estudiantes, sino también a los directivos de la universidad a mejorar los temas de conectividad, a mejorar todo un entorno para que desde la virtualidad la educación fuese también de manera asertiva y por supuesto con resultados muy favorables. Que esos cambios generan ciertos traumas, pero con el pasar del tiempo nos hemos poco a poco acostumbrado. Esta pandemia nos ha permitido también con el trabajo en casa de tener un poco más la oportunidad de compartir con nuestra familia, con nuestros hijos especialmente, de que tenemos una labor o una actividad más para hacer, que es el informe del trabajo en casa. Para muchos incrementa las horas más de trabajo frente al computador. En el caso personal, pues yo me excedo, estoy pendiente del celular, doy mi número porque yo los atiendo en cualquier espacio, en cualquier momento, mientras tenga acceso pues al celular. En resumidas cuentas, si soy un docente de medio tiempo, pues prácticamente me convertí en un docente de tiempo completo. Y pues, ¿qué será de aquellos docentes que son tiempo completo? Pues que por supuesto van a tener más horas de trabajo. Tutor Carlos Edo López. Buenos días. Bueno, actualmente soy docente de la UNAD en 3 materias: arte interactivo, programación para artistas y electrónica para artistas. Realmente en mis materias los cambios no. O sea, ha sido más el hecho de muchachos compren las cosas antes de que por pandemia cierren los sitios, y todas las reuniones dentro de la UNAD cogieron más fuerza, pero ahorita ya los mismos estudiantes están trabajando desde casa, pero entonces tienen de tener hasta reuniones simultáneas. Yo he tenido la posibilidad de tener varios estudiantes que les ha tocado reuniones simultáneas y me ha tocado clases simultáneas por el hecho pues de la virtualidad. La comunicación se ha vuelto mucho más rigurosa y continua. La necesidad de la comunicación se ha vuelto como un poco más quizás estresante.
me atrevo a decir que yo como hombre soltero y trabajador, pues mi trabajo se ha intensificado, perdón, se ha vuelto mucho más fuerte.